Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En Colombia y en algunos países se celebra hoy el Día de la Exaltación de la Santa Cruz. Normalmente en el calendario universal de la Iglesia es el 14 de septiembre, pero hay un permiso para Colombia y otros países donde en este mes siempre se ha vinculado en la tradición católica al mes también no solo de la Santísima Virgen María, sino también con la Santa Cruz, y especialmente el día 3 de mayo. Hoy para ello entonces vamos a tomar la lectura del Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 13 al 17. Escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, permítenos tú, que eres el único que puedes, conocer la profundidad del amor de Dios, del Dios que ha tomado la condición humana y ha sido levantado en lo alto de la cruz, para que todo el que crea en él, lo mire y lo siga en sus preceptos, tenga la redención y la vida. Él, el Hijo del Hombre, que siendo Hijo del Padre, siendo Dios verdadero, ha querido venir y hacerse hombre para levantar esta dignidad humana. Y levantado en lo alto de la cruz, ha hecho que este árbol sea camino de árbol de la vida y sea camino de encuentro con Dios. Amén. ¿Qué nos dice el texto? Miremos capítulo 3, versículos 13 al 17, que dice en general: hoy la fiesta es muy grande y muy bonita, inclusive empezando por Números 21, capítulo 21, versículos 4 al 9, la primera lectura, y el Salmo 77, y con una segunda lectura de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Qué bueno leer estos textos para que nos demos la idea global del mensaje de hoy. ¿Qué dice en el Evangelio? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Qué afirmación le dice Jesús a Nicodemo sobre alguien que nadie ha subido, sino el que bajó? ¿Qué significa eso? ¿Qué habla de la referencia de Moisés y lo que pasó con aquella serpiente que se levantó en lo alto en el desierto? ¿Y cómo es la referencia hacia él con este mismo hecho? Hay una expresión fundamental que la hemos predicado hace poco sobre el tanto amor de Dios. ¿Qué pasa con ese amor de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Para qué envió el Padre al Hijo? ¿Cómo se ve hoy la cruz a través de toda esta lectura? Miremos los elementos, los detalles, el diálogo, las situaciones planteadas. Vuelvo y repito, qué bueno traer todos los textos que les acabo de nombrar también hoy, para que hagamos de esta celebración una fuerza. Hemos vivido la Semana Santa, hemos vivido el viernes de Pascua, porque ahí muere Jesús, pues, esperando el paso a la vida en la resurrección. Y miremos todos los elementos, porque tenemos en esta Pascua esta celebración también. Como siempre, varias lecturas. Lo recomponemos después con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. El texto hoy es tomado del diálogo de Jesús con Nicodemo. Y Jesús con Nicodemo le está dando a entender que el único que puede hablar del cielo es el enviado del Padre, porque viene del cielo. Ha existido con el Padre desde siempre. Nadie ha subido al cielo. Él tiene la potestad de hablar porque, siendo Dios, viene y ha tomado la condición humana. Y le va ampliando el conocimiento del amor a Nicodemo cuando trae el texto precisamente de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9,
de cómo en el Antiguo Testamento cuando empezaron el pueblo a murmurar contra Dios, empezaron a picarlos unas serpientes venenosas y entonces Moisés tuvo que clamarle a Dios por aquella murmuración del pueblo, y entonces Dios dijo que tomaran una serpiente y la colocaran sobre un asta, y entonces allí, sobre un estandarte, y los que miraran aquella serpiente pues quedarían curados. Pues aquí aparece Jesús en una alusión a Nicodemo, hablándole de cómo, así como Moisés elevó esa serpiente en el desierto para que todo el que mirara quedaba curado, pues ahora es Dios que ha bajado a curar la murmuración, el pecado, la división, el alejamiento, el no radical, la obstinación del ser humano, solo con un sacrificio del nivel de Dios, es decir, del enviado del Padre, que toma la condición humana. Y al tomar la condición humana, viene, enseña quién es el Padre, lo revela con sus palabras, con sus gestos, con su obra. Hemos escuchado ayer, yo y el Padre somos uno. La unidad total que hay entre el enviado y el Padre Celestial y la fuerza del Espíritu, que nace de los dos, y cómo entonces Él vendrá a dar la vida, porque la voluntad del Padre es esa. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Y lo entrega. Y Jesús nos ha dicho que nadie le quita la vida, sino que Él la da. Eso sí, ha llegado la perversión del hombre a llevarlos, y nosotros los seguimos crucificando, pero Dios se ha entregado como víctima propiciatoria para el perdón de los pecados, para que se derribe todo el muro, toda la iniquidad, todo lo que nos ha separado de Él. Entonces la cruz no es una derrota. Entonces la cruz viene siendo la gran victoria del amor, la cruz luminosa del paso de la muerte a la vida. Si en el Antiguo Testamento, en el comienzo del Génesis, se habla del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que equivale a este yo con una voluntad obstinada, lejos del querer y de la voluntad de Dios, que es el árbol del conocimiento del árbol de la vida. Este árbol del conocimiento del bien y del mal es querer obrar en obstinación, en orgullo, en prepotencia, en soberbia, y de allí se desprenden los otros pecados capitales, y ese ha sido ese árbol de muerte. Pero ahora Jesús viene y es colocado en el madero, que antes era también considerado que los que morían allí eran unos malditos y era un suplicio de maldición, pues ahora ha convertido aquel madero como el árbol de la vida, porque está unido totalmente a Jesucristo. Y en ese árbol de la vida, Él se ha ofrecido totalmente por todos nosotros, por todos los seres humanos de toda la historia. Y ahí estamos ustedes y yo en el corazón de Dios. Tanto, tanto amó Dios al mundo. Por eso hoy es un día de mirar la alegría de esto que nos dice la segunda lectura. Como Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino por el contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz, que en el tiempo era como ahí morían los malos, los delincuentes. De hecho, él tenía a su lado dos personajes que no eran los más perfectos. Uno se arrepintió, y en ese suplicio, hasta ese aniquilamiento, hasta ese abajamiento, pues viene a entregar todo su ser. Y después el costado abierto, las llagas de Jesús, de las manos, de los pies, del costado, la espalda totalmente abierta por el peso de la cruz, la corona de espinas que talla su cabeza, y aquel hombre de dolores redentor que es elevado en la cruz, con el dolor del peso de su cuerpo cuando cae allí, pero que es un dolor que se transforma en la salvación del hombre, que es un dolor de saber que aquello vencía al mal, que aquello era el fin de Satanás en aquellos corazones que de ahí en adelante miraran al Redentor. Por eso la palabra de Dios dice hoy que
la intencionalidad del Padre siempre ha sido la redención. La intencionalidad del Hijo siempre ha sido que los hijos conozcan al Padre y Él se ha entregado por este conocimiento. Y entonces el que cree en Él tiene vida eterna y tiene salvación. Por eso hoy, por la noche, los invitamos, eso ya es parte de la acción, a los 1000 Jesuses, que los hacemos meditados, porque Jesús, Yeshua, significa Yahvé salva, Dios salva. Esa es la intencionalidad de Dios. El mismo nombre de Jesús lo significa. Y mirar la cruz es mirar el árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo, Jesucristo. Por eso, el Viernes Santo hemos besado la cruz, y adorar la cruz es adorar a Cristo. Está unida a Jesús porque Él se ha sometido a esta muerte y por eso Dios lo levantó, dice la segunda parte de Filipenses 2, 6, 11. Por eso Dios le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Y esto en el trono, y el trono es la cruz según San Juan. Esto se lo estaba prediciendo, se lo estaba profetizando Jesús a Nicodemo, que este amor de Dios por los hombres lo llevaría a algo que para los israelitas sería un escándalo, como el Mesías iba a morir y a ser derrotado en una cruz. Por eso ellos no comprendieron. Y también a algunos paganos pues dirían como Dios va a tomar la condición humana y también va a morir así. Pero Pablo entonces dijo que para los que creen en Jesús es sabiduría de Dios. Y la cruz es ese gozo, es alegría, es victoria, es señal de redención y de salvación. Y ese es el orden de la meditación de hoy. Esta es la gran fiesta y la celebración. A esto los invito. Abramos el corazón y por eso decimos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Gracias, Señor, por tu amor, pasión y redención, por este tanto amor que te ha llevado a dar la vida por todos los seres humanos. Amén. Gracias por el eco que colocan en el chat, y los invito a que la acción de hoy sea mirar la cruz, meditar la entrega de Jesús, contemplar este tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Esa es la contemplación. Y la acción, esta noche a las 7 de la noche, hora Colombia, los invitamos a hacer los 1000 Jesuses y en ello meditar este dulce nombre de aquel que tomó la condición humana y ha levantado al hombre. Cuando lo han levantado en la cruz, ha dado muerte a todo aquello que hundía y hacía que el hombre, en vez de ser levantado hacia el cielo, se hundía cada vez más en el abismo. Pues ya se ha levantado, ha vencido a Satanás y al enemigo y al mal y ha triunfado. Por eso hoy esta meditación nos invite a hacer este momento de oración. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.